buenas y bendiciones a todos mis hermanos y mis amigos. Nuevamente aquí con ustedes en este espacio Fe y Razón 34. Vamos a compartir temas que podamos analizar juntos, que ustedes puedan reflexionar y que sea obviamente todo filtrado a través de la palabra de Dios. Lo hacemos desde el ámbito histórico, científico, filosófico, cultural y social, pero fundamentándonos, vuelvo y repito, en el Evangelio de Jesucristo. Es nuestra zapata, es nuestra base, nuestro marco de referencia para poder llevar a cabo estos análisis, en donde también les pedimos a ustedes que comenten, que nos den sus opiniones, que nos den sus argumentos y reflexiones. Hoy queremos tocar el tema que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo, los dones, el cómo el cristiano se debe comportar si es dirigido a través del Espíritu Santo, qué dice la Biblia al respecto, cuál es nuestra identidad cuando estamos adorando al Señor y de qué manera se manifiesta en nosotros los frutos del Espíritu, cómo nos guía el Espíritu Santo. Y esto es un tema muy delicado, muy espinoso, si se puede decir así, porque hay manifestaciones diversas en las distintas posturas doctrinales de varias denominaciones, cuando hablan precisamente de los frutos del Espíritu, cómo se manifiestan los dones. Y nosotros no queremos hablar a profundidad de esto en cuestión de la manifestación de los dones, sino de cómo se ve que un cristiano está siendo dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que proyecta esa guianza del Espíritu Santo? La Biblia nos habla de varios aspectos que se ven reflejados en todo cristiano cuando se trata, vuelvo y repito, de la guianza del Espíritu Santo. Vamos a ver primero unos cortes, unos videos, para que lo evaluemos. Y si nosotros podemos ver que esto es fruto del Espíritu Santo. Si la Biblia nos indica que el Espíritu Santo nos mueve de una manera específica, y si en ese mover hay referencias de el comportamiento o del actuar de un cristiano. Vamos a ver el primer video, que tiene que ver en cómo se expresan los cristianos cuando, según ellos, sienten el Espíritu Santo en algunas denominaciones, y si esto se puede sustentar con la palabra de Dios. Vamos a ver y vamos a escuchar. Solo por mencionar algunas. La emoción. El sentirse demasiado religioso. La ignorancia bíblica. También el querer expresarse. El estrés. El querer impresionar a los demás. Muchos piensan que impresionan a Dios con sus actuaciones. Y en muchas ocasiones son posesionados por espíritus del diablo, que sin saberlo se posesionan de ellos haciéndoles creer que es el Espíritu Santo de Dios. Pero en realidad los que toman control de sus vidas son demonios. Como por ejemplo el Kundalini, que en su definición describe todo lo que experimentan las personas cuando son posesionadas. Y pareciera que la definición describe lo que en muchas iglesias evangélicas se practica. Bueno, vamos a ver lo que estas falsas doctrinas hacen para que las personas actúen de esta manera. Que por supuesto no es bíblica y mucho menos es el mover del Espíritu Santo. Bueno, miren, el video está dando una cierta referencia y habla de una doctrina que viene precisamente de el animismo, de la parte de la religiosidad de algunas culturas como la africana, también otras culturas indoeuropeas y culturas que tienen que ver mucho con algunas referencias mágico-religiosas, ¿no? El Kundalini, el vudú, entre otras. Y nosotros hemos visto que este tipo de práctica o este tipo de manifestación
tiene mucha correlación o tiene cierto parecido a algunas denominaciones que presentan la manifestación del Espíritu Santo con este tipo de práctica, ¿no? De que el Espíritu Santo nos hace que brinquemos, que nos estrellemos en el piso, que caigamos hacia atrás de manera abrupta, que rodemos en el suelo, que tengamos un tipo de lenguaje estridente. Todas estas cosas frente a la palabra de Dios resultan extrañas, porque la palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu Santo se expresan en benignidad, bondad, gozo, mansedumbre, paz, paciencia. Es decir, no vemos en la referencia bíblica de que el Espíritu Santo genere cierto desorden, genere descontrol, que no haya orden, que se vea como cierto caos en la persona o las personas que están recibiendo la manifestación del Espíritu Santo. La Biblia no nos enseña eso. La historia del desarrollo del cristianismo no nos enseña un desorden a través de la predicación del Evangelio cuando los hermanos están congregados en comunión y están orando al Señor, están cantando alabanzas. Eso, por lo menos la historia del cristianismo no nos los presenta. Los apóstoles en los evangelios y en las distintas cartas no muestran un desorden, no muestran una manifestación extraña. Ni siquiera en el día de Pentecostés, cuando vieron a los apóstoles y a el grupo de discípulos que seguían a Jesucristo bajar del aposento alto, en un día en donde muchas nacionalidades se dieron cita en Israel, precisamente porque había muchos gentiles y también judíos de la diáspora que habían ido a adorar en el templo de Jerusalén, obviamente, a Dios. Y cuando muchos vieron a los apóstoles hablar en lenguas, pensaban que estaban borrachos, pero no porque se estaban manifestando en desorden o estrellándose en el piso o cayendo hacia atrás, sino porque los escuchaban hablar en lenguas distintas. Y los que venían de distintos lugares, que sí les entendían hablar en esas lenguas, sabían que no estaban borrachos. El mismo apóstol Pedro dijo que no era que se habían embriagado, porque a la hora que ellos estaban predicando el evangelio en distintas lenguas, era una hora donde no se acostumbraba en Israel tomar alcohol. Pedro corregía eso, el apóstol Pedro, sino que ellos estaban hablando en idiomas distintos. Y vuelvo y repito, los que sí entendían ese idioma, la cultura que entendía el idioma, pues escuchaba la predicación del evangelio. Los que no entendían el idioma, como ellos estaban dando declaraciones públicas abiertas, una predicación abierta, pues entendían que ellos estaban embriagados. Pero es diferente a este tipo de manifestación que se ven en algunas denominaciones y que tienen una base de inicio histórico. Este tipo de manifestaciones animistas, extrañas a la Biblia, comenzaron a surgir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Vamos a seguir viendo cómo se ven estas manifestaciones para ir desarrollando más qué dice la Biblia al respecto y a qué se parecen estas manifestaciones. Vamos a ver estos ejemplos. Y de lo que sí estoy seguro es que esto está engañando a miles de personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Y a los líderes religiosos en las iglesias evangélicas tendrán su parte que les corresponde por no denunciar estas manifestaciones. Y han aceptado también que esto es de Dios cuando no lo es. Solo por el beneficio económico que se llevan. Vamos con los ejemplos. Número 1. ¿Esto será de Dios?
Por favor, hermanos y amigos, abran los ojos. Y es... Miren, el video está presentando algunos sketches. No vamos a seguir poniendo más el audio, pero está presentando algunos sketches de manifestaciones que se dan en algunas denominaciones. Obviamente nosotros, con mucho respeto a esas denominaciones, entendemos que muchos de ellos lo hacen quizás por una emoción, pero la palabra de Dios habla claramente que el Espíritu Santo se presenta con manifestación de gozo, de paz, de benignidad, de tranquilidad. El Espíritu Santo no puede estar en un desorden, porque Dios, dice la Biblia, es un Dios de orden. Y cuando alguien se ve con esas convulsiones y esas manifestaciones, estrellándose, descontrolado, eso no es fruto del Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios nunca presentó a ningún apóstol estrellándose en el piso. Usted no va a encontrar eso en la palabra de Dios, pero tampoco en el desarrollo histórico del cristianismo. Usted no va a encontrar a ningún perseguidor del cristianismo persiguiendo a los cristianos porque estaban estrellándose en el piso, porque estaban destruyendo propiedad privada o estaban convulsionando de manera descontrolada. Eso no se ve en la historia del cristianismo. Lo que se ve es cómo los cristianos eran perseguidos y en los cultos lo agarraban orando en tranquilidad, escuchando la palabra de Dios, pidiendo perdón y perdonando a los que ofenden. Así se muestran los frutos del Espíritu, no en este tipo de desorden. Miren cómo se ve en el video, cómo se ve las personas convulsionando, estrellándose en el piso, los otros hermanos ahí, bueno, los que son de esas denominaciones obviamente, tratando de controlar a la persona, tratando de agarrarla, que se calme, pero esto no es fruto del Espíritu. No se ve un orden en ese tipo de manifestaciones. Miren cómo se ven incluso mujeres convulsionando, moviéndose de manera abrupta. Muchas de estas personas probablemente con un sentido emocional, un descontrol de sus emociones, quizás una glosolalia en muchos de los casos, cuando hablan en un tipo de lengua que suena hasta estridente, ¿no? Como que los ángeles hablaran de esa manera, como que hay una manifestación en un lenguaje angelical completamente distorsionado, que muchas veces hasta se escuchan como si fueran cantantes de rock, de heavy metal, ¿no? Ponen la voz así, aguda, ruda. Eso no muestra los frutos del Espíritu, o por lo menos lo que indica la Biblia. En las iglesias se ven muchas de estas cosas, ¿no? Y es lamentable, pero nosotros no lo vemos de esa manera, como si fuera Dios manifestándose en medio de esa congregación. Porque, vuelvo y repito, el Dios de la Biblia, el Dios que creemos los cristianos, es un Dios de orden, no de desorden. No es un Dios de desorden. Y muchas veces se ve esto incluso en la mayoría de los casos de los videos que vemos. Muchas veces las mujeres tienden más a tener ese tipo de manifestación. Es extraño, ¿no? Los hombres también convulsionando de una manera muy descontrolada, ¿no? Que no nos presenta o no nos indica o no nos apunta que es manifestación del Espíritu del Señor. Aquí seguimos viendo más de este tipo de manifestaciones que se ve un descontrol. Y lo que uno puede percibir es básicamente una similitud con otras cosmovisiones religiosas, con otra forma de manifestación, ¿no? Que se ve incluso en el Islam. En el Islam se ve este tipo de manifestaciones, igualita a las manifestaciones que dan algunas denominaciones. También se ve en el Gagá, en el vudú, ese tipo de manifestaciones, ese tipo de descontrol. No es cierto que el Espíritu Santo va a mostrar un tipo de manifestación desordenada, igual a las manifestaciones en la brujería, a las manifestaciones en movimientos incluso que vienen del Islam, ¿no?
que hay un descontrol constante. Vamos a ver un ejemplo que se ve en la manifestación que se vive en mezquitas del Islam. Vamos a ver este video, ¿no?, que nos muestra ese tipo de manifestación en el Islam. Algo completamente extraño. Vamos a ver si podemos colocarlo aquí, coordinar esta parte. Vamos a ver y vamos a escuchar cómo se da este tipo de manifestación en el Islam, igual que en algunas denominaciones que se dicen evangélicas, ¿no?, y que no presentan el control que se debe de dar en la paciencia, en la paz, en la tranquilidad, en una congregación, los frutos del Espíritu. Miren ahí, esto es en el Islam, señores. Estos son imanes musulmanes. Miren cómo se ve el descontrol. De la misma forma de algunas denominaciones, cuando los pastores los tocan y se da un descontrol. Claro, aquí se ve mucho más grande el descontrol. Pero así se ha visto también en algunas denominaciones, en algunas iglesias que dicen ser cristianas, ¿no?, pero que la Biblia no presenta los frutos del Espíritu de esa manera. Miren cómo se ve el descontrol en ese tipo de reunión, que no es el control que da la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Vuelvo y repito, la Biblia es clara cuando dice que los frutos del Espíritu traen gozo, paz, paciencia, benignidad, que Dios es un Dios de orden. Donde hay un desorden, señores, no puede haber una manifestación del Espíritu Santo. Y es obvio cómo se ve esa identidad, esa similitud con este tipo de manifestaciones que se ve en conciertos de rock, que se ve en reuniones donde se da brujería, hechicería, que se ve también en denominaciones donde hay un total descontrol, donde se tiran en el piso, se flagelan prácticamente, se dan golpes, atentan con su cuerpo, la tranquilidad que debe traer y que obviamente trae el Espíritu Santo a nuestras vidas cuando estamos adorando al Señor, cuando estamos cantando alabanza, cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Si estamos escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede hacer que nosotros no entendamos el mensaje, no puede hacer que nosotros nos extrayemos al piso, o salgamos corriendo de un lugar, porque eso no nos presenta la palabra de Dios. Vamos a poner otro ejemplo, señores. Vamos a ver este ejemplo de una iglesia que se estaba predicando el evangelio y ahí se dio esta supuesta manifestación del Espíritu Santo. Un completo descontrol, un desastre. Salieron a las calles prácticamente a hacer un desorden que deja muy mal parado delante de las personas que no conocen el evangelio lo que dice la palabra de Dios. Las personas que no han recibido el correcto mensaje del evangelio, la doctrina sana de la palabra de Dios, cuando ven este tipo de manifestaciones, pues o se burlan o tienen cierto recelo o hacen un ataque. Atacan a la palabra de Dios sin conocer la palabra de Dios, precisamente por este tipo de manifestaciones que no se corresponden con los frutos del Espíritu. Vamos a escuchar y a ver. Vienen para acá, vienen para acá. Ay, no, vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos. De un lugar de congregación saliendo a las calles. En ese sector, la gente, quizás los que no fueron a esa congregación, estaban preocupados porque salieron a las calles voceando que abran paso, invocando
a Satanás. Esa no es la predicación del Evangelio. Saliendo a las calles, brincando, tirándose en el piso, prácticamente vociferando, fuera de control, con un desorden. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Los apóstoles nunca predicaron de esa manera. Los discípulos de Jesucristo nunca salieron a hacer ese tipo de desorden, ni en Israel, pero tampoco luego de la resurrección de nuestro Señor, cuando se da la encomienda de predicar el Evangelio a toda criatura, para el que creyere en Jesucristo, y luego venga el proceso del bautismo, y todo lo demás, hacer la obra que el Señor pone en nuestros corazones para ayudar a los demás, pues nunca se vio este tipo de manifestación. Estas manifestaciones lo que hacen es confundir a las personas para decir que los evangélicos, todos los evangélicos, se identifican con este tipo de manifestaciones, pero estas manifestaciones, vuelvo y repito, son similares, semejantes a manifestación en el vudú, en la brujería, en la hechicería, en otras religiones animistas, pero también incluso en la visión islámica musulmana, como ya pusimos un ejemplo en un video. Y muestra todo menos que están en una sana doctrina, en una correcta manifestación del Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo. Vienen para acá, vienen para acá. Ay, no, vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos. Bueno, señores, la verdad es que es muy lamentable esto, porque uno que ha visto ese tipo de actitud, de actividad, uno está bastante claro de que no están apegados a las Escrituras, que hay más de emocionalismo que verdaderamente estar en una sana visión del Evangelio. Es más emocionalismo, es más esa parte que la psicología incluso presenta, ¿no? Aunque nosotros no le hacemos caso profundamente a la psicología en muchas cosas, pero en algunas cosas dan conceptos que tienen sentido, ¿no? En la realidad. Esa comunión de desorden, ¿no? Esa parte emotiva de imitar a los demás. O sea, hay un sentido ahí que es más emocional que cualquier otra cosa. Y repiten lo mismo, se hacen eco, se da como un sentido de imitar a los demás. Entonces eso también, desde el punto de vista médico, hay que tener mucho ojo para ver hasta qué punto una persona puede ser afectada por este tipo de emocionalismo, donde se repiten lo mismo, donde comparten, o hay un sentido, ¿no?, que hay como una histeria colectiva, se da como una histeria colectiva. Eso sucede también en el ámbito médico, para detectar y poder establecer un diagnóstico de este tipo de casos. No todos pueden tener este tipo de trastorno, si es un trastorno, sino que se da como esa actividad y esas emociones compartidas. Las personas creen que están sintiendo algo, pero lo que hacen es descontrolarse. En el ámbito espiritual ya la cosa sería un poquito más delicada, porque estaríamos hablando de manifestaciones demoníacas, ¿no? Como creemos los cristianos, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de nuestra cosmovisión, las manifestaciones demoníacas se dan. Y donde no hay una paz y una tranquilidad y una armonía en un lugar, y se da un desorden y se habla como en un tipo de lenguaje completamente distorsionado, extraño, desordenado, en muchos casos, como se da en la brujería, en el animismo, esto puede ser fruto de manifestaciones espirituales negativas. O sea, nosotros lo creemos de esa manera.
Nosotros hemos querido compartir con ustedes esta entrega de este espacio Fe y Razón 34, saludando a todos los que se han conectado, también pidiendo que se suscriban a nuestro canal y le dan a la campanita también de notificaciones y nos apoyan con un like. Para nosotros pues es muy importante su apoyo y sus comentarios en la caja de comentarios para que nos ayuden y puedan ustedes con nosotros reflexionar y argumentar. Argumenten, comenten en la caja de comentarios. Nos veremos en una próxima entrega aquí en su espacio Fe y Razón 34 y les deseo como siempre que el Señor les bendiga.